repasadita de lo que ustedes ya comenzaron a leer. Entonces, ustedes tenían una actividad que yo les había puesto con un video, que realmente es un video muy sencillo, solo para introducirlos al tema, y que habían algunas preguntas, que ahí estuve viendo algunas respuestas, estaban un poquito, algunos tal vez confundidos, y discusiones. Con respecto a eso, se me olvidó decirles el viernes que traten de responder las discusiones. Nosotros no estamos, pues vamos a ver que ustedes vayan resolviendo pues los diferentes ejercicios que les damos, pero el que ustedes estén copiando las respuestas de sus compañeros, pues los únicos que se engañan son ustedes. Después vamos a tener las diferentes evaluaciones y pues tal vez diríamos es la hora de la verdad, porque pues a algunos les va a costar más que a otros porque no han ido estudiando. Traten, no era, por ejemplo, lo de la plataforma de TED, no era nada del otro mundo. Era un video tan sencillo, gracioso, a mí me gustó que ustedes les daba la introducción al tema de los anestésicos generales, les daba ciertas explicaciones de cómo es que actúan algunos de los anestésicos. Y de ahí venían las preguntas y discusión para que comenzaran ustedes a empaparse del tema. Además tenían la lectura de Perusal, que esa sí era una lectura más formal, que ustedes vieron un artículo de una revisión del desarrollo de los anestésicos, pues desde el punto de vista química medicinal, para una aplicación en clínica, que es donde se utilizan los anestésicos. Entonces, yo puedo ver cómo en la plataforma de TED, yo puedo ver cómo ustedes han respondido sus preguntas, quiénes no han respondido las discusiones, y también puedo ver cuando están copiadas las respuestas. Si ustedes usan alguna referencia y me están copiando exactamente un párrafo, pues por lo menos pongan la referencia que utilizar, pero traten de leer y poner en sus propias palabras, porque ustedes ahí pueden darse cuenta si han ido comprendiendo los conceptos. Entonces, ya van, no esta es la primera vez que encuentro respuestas copiadas, porque son exactamente iguales. Entonces, la única impresión que a mí me da es que son copiadas. Y como les digo, si usaron la misma referencia bibliográfica, pues entonces pongan la referencia bibliográfica, pero traten de explicarlo ustedes. Realmente el que más gana haciendo eso son ustedes, porque de todas maneras, diríamos, yo les doy la clase y yo no voy a someterme a una evaluación y no tengo que pasar ya de aprobado un curso. Entonces, traten de hacerlo. Y como yo les digo, el único engañado al final son ustedes. Entonces, quería hacer esa observación porque por por lo que yo he visto en cómo ustedes han respondido y han participado en esas actividades. Entonces, al hablar de anestesia, así como que casi todos ustedes alguna vez tal vez se han sometido a algún tipo de anestesia o por lo menos algún familiar ustedes han oído que ha sido sometido a un tipo de anestesia. Entonces, Fátima Figueroa. Fátima, ¿estás por ahí? Como que no. Jacqueline Achtung. Jacqueline. Buenas tardes, Jacqueline.
Ya que pues ustedes tuvieron material que leer para el día de hoy, ¿tú cómo definirías lo que es anestesia? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de anestesia? Hola, Lick. ¿Qué tal, Es Jacqueline? como suprimir el dolor en cualquier procedimiento, ya sea como quirúrgico, no sé. En otro procedimiento, como limitan, bueno, está la persona consciente, pero en realidad no puede sentir como el dolor de lo que le está pasando, pero sí está consciente, digamos. No sé cómo explicarlo. Gracias, Jacqueline. Ah, ajá. Gracias, Jacqueline. Tú dices que es que la persona no sienta dolor cuando esté sometida a un procedimiento. Gabriela Rack. Sí, licenciada. Buenas tardes, Gabriela. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, gracias. ¿Tú dirías, tú estás de acuerdo con la definición de que la anestesia es de que no vas a sentir dolor? Sí, yo diría que es no sentir el dolor, o sea, es como una inhibición del dolor, ¿no? Inhibición del dolor. Entonces tú dirías que un anestésico y un analgésico podrían decirse que es lo mismo, porque un analgésico me quita el dolor. No, yo tengo entendido que el anestésico implica como pérdida de conciencia o algo así, y con la analgesia Ajá, puede estar consciente. exacto. O sea que no podemos decir que un analgésico y un anestésico es pues lo mismo. Cristian me escribe en el chat que es la pérdida de la conciencia, pero de forma reversible. Eh, realmente, cuando hablamos de anestesia, nosotros va a ser un estado transitorio porque generalmente pues tiene que ser un proceso que va a ser reversible, no nos quedamos dormidos o inconscientes todo el tiempo, eh, que me va a causar, como estamos siempre en la unidad del sistema nervioso central y hablando de aquellos sustancias que nos causan depresión, entonces nos causan depresión del sistema nervioso central y que eso está inducido por determinadas sustancias específicas que pues vamos a decir ciertos fármacos específicos. Y este va a tener ciertas características como lo estábamos comentando. Uno de ellos es cierto, yo no voy a sentir dolor, hay una analgesia, no tengo dolor. Eso es lo que se llama nocicepción, o sea que no, ya no tengo conciencia de esos estímulos dolorosos, yo ya no los voy a sentir, pero además, así como me decía Cristian, yo voy a tener una pérdida de la conciencia. Pero también tengo una estabilización autonómica porque no voy a tener los reflejos autonómicos y también voy a tener como efecto una relajación muscular. Estamos hablando ahorita de anestésicos generales, estamos hablando de anestesia general. En el video que ustedes vieron, pues les mencionan entre los anestésicos a los anestésicos locales. Sin embargo, solo se los mencionan, pero no se sigue hablando de los anestésicos locales. Por eso es que algunas personas que yo vi sus discusiones y que yo había visto que habían respondido con respecto a anestésicos locales, les dije, ahorita todavía no estamos viendo anestésicos locales. También es un estado transitorio y también van a tener algunos efectos, pero en este momento estamos viendo los anestésicos generales. Entonces, el anestésico general es ese estado transitorio que me va a causar una depresión del sistema nervioso central y voy a tener no solo que no voy a sentir dolor, sino además, como bien me decían, pérdida de la conciencia, pero además una estabilización autonómica y una relajación muscular. No sé si era Andrés Barrios que había levantado la mano. Sí, había sido yo, pero es que era para responderlo de la pregunta en qué se diferenciaba la anestesia de la analgesia, pero ya la ¿Y de respondieron qué mis compañeros. en qué se diferenciaba según tú? No, es que justo lo que dijeron de que la anestesia
O sea, como que compabilaba todos esos procesos de relajación muscular, analgesia, pérdida de la conciencia, pero debido a la depresión del sistema nervioso. Y la analgesia es únicamente la incapacidad de percibir el dolor debido a una depresión local de los nervios de la zona. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, ahí con analgésicos vamos a ver también ahí a estudiar algunos que sí trabajan a nivel del sistema nervioso central, que también me ha causado una depresión, pero pues no pierdo la conciencia, ¿verdad? Yo me tomo el analgésico y ya no voy a sentir dolor, pero no pierdo la conciencia como en el caso de la anestesia general. Entonces, en la anestesia general, pues vamos a perder la respuesta al estímulo del dolor, pues por eso pueden cortar y hacer incisiones porque no voy a tener dolor, pero también voy a tener una amnesia. Las personas no se recuerdan después de lo que les hicieron porque uno no está consciente, entonces por eso es pérdida de la conciencia. No está consciente de lo que le hicieron y por lo tanto no se va a recordar. Uno lo más que se recuerda, así como aparecía el muñequito del video, ¿verdad? La caricatura, donde dice, empiezo a contar y le dicen, comienza a contar y 1, 2, 3, 4 y ya se le olvidó. Y lo único tal vez que se acuerda es cuando llegó a la sala y vio las luces y después ya no se acuerda de nada más de lo que pasó en el tiempo que fue la anestesia. Tal como está en la diapositiva anterior, pues hay una estabilización autonómica o de los reflejos autonómicos. Entonces, hay inhibición de los reflejos autonómicos. Acuérdense, estamos viendo sistema nervioso central, pero tenemos el sistema nervioso autónomo, que pues lo vamos a ver más adelante, que me incluye una serie de células y órganos, pues, o sea, de redes nerviosas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y pues estas respuestas se atenúan con relación a la estimulación nerviosa. Entonces, pues esto es a nivel periférico, no a nivel central, que es lo que nosotros tenemos la depresión central con los anestésicos generales, pero también me va a influir a nivel periférico, de manera que me va a inhibir estos reflejos autonómicos. Uno de los reflejos autonómicos es, por ejemplo, si ustedes tocan algo caliente, inmediatamente nosotros quitamos la mano, eso es un reflejo autonómico, y eso lo perdemos en el momento que estamos anestesiados, ¿verdad? Porque no brincamos, ni tampoco tiramos algo porque nos dolió. Por ejemplo, tirar la mano o levantar la pierna porque nos dolió, porque nos están haciendo una incisión quirúrgica. Y además hay disminución del tono del músculo esquelético porque hay una inmovilidad también ante la respuesta a la estimulación dolorosa y hay una relajación muscular. Todo está prácticamente así como decir relajado, todo está sin... si le ponen a uno una inyección, uno se puede poner tenso y le dicen, ay, relájese porque la aguja no entra porque usted está muy tenso. No, ya una vez anestesiado, todo está relajado y fácil. ¿Ustedes vieron algo de la historia? Yo se los puse en la actividad que ustedes vieron de la plataforma de TED-Ed, porque yo les incluí parte de la historia. Y vamos a ver ahí de Félix. Aide, buenas tardes. De lo que viste de la historia, ¿qué conocías, qué no conocías, qué te llamó la atención, qué te recuerdas de lo que yo les puse de la historia de los anestésicos generales? ¿Qué éter se usaba al principio como anestesia? Sí.
Sí, como anestesia se utilizó el éter. Les hablaba también el video sobre que se utilizaron algunas otras fuentes naturales pues en civilizaciones pasadas, Egipto, Babilonia, y pues en la práctica médica fue introducida por Paracelso, que ustedes ya lo han oído de Química Medicinal 1, que se les mencionó a este médico suizo, un poco extravagante, pero él introdujo en la práctica médica algunas sustancias que causaban cierto adormecimiento. Y hasta 200 años después, pues se incorporó el éter. Priestley sintetizó el óxido nitroso, que es conocido gas hilarante. Y ya después hubo algunas pruebas de lo que, algunas aplicaciones en donde se demostró cómo estas sustancias impedían que la persona sintiera dolor, como Crawford Long en 1842, cuando extirpó un pequeño quiste en el cuello, bajo anestesia inducida, que lo que hizo fue, así como se hacían con, yo no sé cómo es ahora, pero como hacíamos en bioquímica con las ratitas del laboratorio, que se les ponía un algodón o una gasa impregnada con éter, entonces dormía la ratita, pues así fue que hicieron las primeras aplicaciones del éter. Y también, como yo les decía, el óxido nitroso y el cloroformo, que también fue introducido en terapéutica en 1847. Como yo les decía, al principio se usó opio y medicamentos a base de otras plantas, y luego en el Hospital General de Massachusetts en Boston hubo un cirujano y un dentista que fueron los que usaron el éter dietílico como anestésico, pero lo hicieron ya público. Anteriormente, con lo que los primeros que utilizaron el éter no lo publicaron, dirían, por eso es tan importante las publicaciones de sus trabajos. No los publicaron y pues no conocían. Y en Boston, Massachusetts, en el hospital que incluso todavía existe, fue donde hicieron la primera demostración de utilizar el éter y demostrar que el paciente pues se le podía extirpar el tumor del cuello sin ningún dolor. Y entonces desde ese momento pues se comenzó a seguir, ya era una panacea saber que había algo que nos podía causar esa inconsciencia y el poder intervenir a las personas sin que sintieran dolor. Porque si ustedes han visto películas en algunas cosas así que ponían de que la gente mordía algo mientras le hacían alguna incisión para sacarle una bala, y eso que generalmente en los vaqueros es donde se miran esas cosas, porque no se conocían y no se tenían a mano sustancias que pudieran usarse de anestésicos. Y desde entonces, pues ahora ya hay especialidad entre los médicos, los que estudian anestesiología, porque es una ciencia realmente de cómo administrar estas sustancias para que la persona pierda la conciencia, pero como decíamos, regrese también a la realidad. No podemos dejarla dormida y de una vez perdida la conciencia, ¿verdad? Sino que realmente que sea un estado transitorio. Y pues existe la especialidad y médicos que estudian esa especialidad. Actualmente pues ya se aplican de diferentes maneras, ya hay equipos especializados que ya pueden ayudar a regular esa administración de la anestesia, pero no quiere decir que lo pueda utilizar cualquier persona, tiene que ser alguien que ya lo estudió y que conoce qué es lo que va a administrar. Y realmente pues se busca siempre la seguridad de los pacientes. Es algo, en la anestesia general es algo delicado y que por eso algunas personas cuando les dicen que les van a hacer una intervención quirúrgica y que les van a aplicar anestesia general, les da un poco de temor, porque es algo que incluso hay respuestas individuales
que no todas las personas reaccionamos de la misma manera a las diferentes sustancias que se utilizan como anestésicos generales. En la anestesia hay diferentes etapas. Como les dice el video, al principio, como decía el muñequito, ¿verdad? Uno empieza a contar y después uno comienza con que ya no siente el dolor. Entonces ya está esa etapa de analgesia, que puede ser amnésica o no amnésica. Ya se le olvida a uno. Luego hay una excitación. El paciente parece delirar y puede vocalizar, pero ya está completamente amnésico. O sea, la persona puede tal vez estar gimiendo y vocalizando algo, pero ya no se acuerda de nada de lo que hizo, realmente solo porque le cuenten a la persona, pero no porque se acuerde. Y hay una anestesia quirúrgica que ya hay en la fase, perdón, en la etapa de excitación hay una respiración que puede ser irregular. En anestesia quirúrgica ya hay una reaparición de la respiración regular y se extiende hasta que deja de respirar las personas, ¿verdad? Y ya hay una respiración que ya están las personas intubadas y ya les están administrando, los están ayudando a respirar mecánicamente, pero ya no, la persona no respira por sí sola y puede llegar hasta una depresión vulvar que abarca el centro vasomotor del bulbo raquídeo y el centro respiratorio en el tallo cerebral. Pero si llegamos a eso, la persona ya no cuenta la historia. Y por eso es que es delicada esa aplicación de la anestesia general. Aquí yo les traigo esto que se llaman signos de Wedel, que es como las diferentes fases de la anestesia. Aquí les puse al lado izquierdo el recordatorio cuáles son las fases. En la primera hay analgesia, amnesia y puede haber un poco de euforia, luego la excitación o delirio, la fase de excitación o delirio. Y entonces ustedes ven, la persona en la primera fase puede estar desorientada, tiene una respiración irregular con jadeo y ustedes algo que observan los médicos es cómo está la pupila del ojo y ahí va viendo cómo es la posición del ojo también. Luego entramos a una etapa de excitación. Como les digo, pueden haber ruidos vocales, pues, puede la gente gemir, pero ya no se recuerda, es completamente una etapa amnésica. Hay una respiración irregular con pausa respiratoria y hay una dilatación pupilar. La posición del ojo es central y hay ya unos reflejos tanto del ojo como del tono muscular que ya comienzan a afectarse. Y en la etapa quirúrgica que yo les decía, hay diferentes planos. Al principio hay una respiración que vuelve a ser regular, una regular superficial, y la pupila va aumentando de tamaño. La posición del globo ocular también va cambiando. Y pues se llega a una etapa en donde ya el paciente no respira y es cuando se le está administrando una respiración mecánica. Y ya no respira por su propia, o sea, ya no es que el paciente lo está haciendo de una manera de su cuerpo, sino que ya le están dando la respiración. Y si hay una parálisis de la respiración total, y ya deja de respirar y no se le administra esa respiración mecánica y ya hay una depresión del centro vulvar, la persona se puede morir. Entonces, por eso es que es tan importante que una anestesia general se controle, que las personas que la administran conozcan las diferentes etapas y los signos que hay para que no se complique la administración de esta anestesia general. ¿Alguna pregunta sobre esto?
no hay ninguna. Entonces, según el artículo que ustedes leyeron, ustedes vieron que los anestésicos, podemos tener los anestésicos inhalados, como lo que es el éter y el cloroformo, que inician ustedes el artículo con la descripción que les hacen del uso del éter y del cloroformo. Y también tenemos todos aquellos sustancias que son aplicadas de manera intravenosa. Para los anestésicos inhalados, manejamos el término de la concentración alveolar mínima. Katia López. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Katia. Con respecto a los anestésicos inhalados, o sea, que son aquellos que se administran en forma de gas, se habla de una concentración alveolar mínima. ¿A qué nos referimos con la concentración alveolar mínima? Me recuerdo que es la concentración a la que el 50% de los pacientes ya están en un estado que no responden a los estímulos Ajá. y que también servía para medir la potencia de los anestésicos inhalados. Exactamente. Gracias, Katia. Entonces, así como dice Katia, es una manera de que nosotros vamos a determinar la potencia de los anestésicos y esta concentración alveolar, que en español le decimos CAM, pero en inglés se le dice MAC, a veces como que se les facilita más el MAC, por recordarse de hamburguesas. Entonces, la concentración alveolar mínima es esa concentración que moviliza el 50% de los pacientes expuestos a una fuerte estimulación nociceptiva, o sea, que ya no sienten el dolor, como en el caso de que vaya una incisión quirúrgica. General, esto se determina a una atmósfera de presión y mientras más pequeño el número, más alta la potencia. Y que una baja presión parcial, que sería una atmósfera, será suficiente para causar la anestesia. Entonces, por ejemplo, un 10% del CAM significa que el 50% de las personas, está en esta gráfica, alcanza el estado quirúrgico. Y podemos ver en el caso, aquí les pongo de ejemplo el isoflurano, que tiene una CAM de 1.14%. Y el óxido nitroso de 101%. María José Peralta. De acuerdo a lo que yo les puse en esta diapositiva, entonces, ¿cuál es más potente? ¿El isoflurano o el óxido nitroso? El isoflurano. ¿Por qué es más potente? Vamos a darle un tiempecito, Andrés, ahorita te doy la palabra. Que no sé si María José está respondiendo, si está escribiendo.
En María José ya no me escribió nada. A ver, Andrés, ¿qué ibas a decir tú? Es que me surgió una pregunta ahorita que empecé a ver eso de la atmósfera. O sea que estos anestésicos, Ajá, su concentración se va a medir según la presión parcial que ejerzan en los alvéolos, ¿no? exactamente, sí. Ah, ok. Es Por que eso es que se utiliza un equipo especial, más o menos como el que les puse yo, pues de fotografía solo para una idea, en donde ese gas se va a administrar a determinada presión para que pueda ingresar a los alvéolos. Ah, ya. Gracias. Y María José ya no me contestó, porque es que me dice que el isoflurano es el más potente. Sí, Evelyn. El isoflurano sería más potente porque necesita una menor cantidad de gas para poder producir el efecto quirúrgico. En cambio, con el óxido nitroso necesito una atmósfera para poder producirlo. Exactamente, gracias, Evelyn. Yo necesito una menor cantidad de isoflurano para que yo ya tenga la anestesia, aquí, llegar a un estado de que la persona ya la puedo hacer incisiones sin sentir el dolor y llegar a un estado de anestesia general. En cambio, el óxido nitroso yo necesito una gran cantidad para que esta persona pueda llegar a ese tipo de estado. Entonces, realmente la potencia del isoflurano es mucho mayor que el del óxido nitroso y el del óxido nitroso es una gran cantidad lo que yo necesito. Del artículo que ustedes leyeron, no hablan mucho del óxido nitroso, sino solo lo comparan al mezclarlo con otros anestésicos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Espero que sea así. Y además, yo tengo que tomar en cuenta también la solubilidad del anestésico. Yo necesito una sustancia que tenga, está hablando de, de estos anestésicos inhalados, que tenga baja solubilidad en sangre transportada por el coeficiente de partición sangre-gas en el pulmón. El que tiene baja solubilidad tiene una rápida recuperación. Entonces yo necesito ver María Salinas, porque ahí muchos me pusieron lo de solubilidad en sus respuestas. María Salinas, ¿por qué yo necesito que tenga baja solubilidad en sangre transportada? Jorge Meléndez. Jorge, ¿por qué yo necesito lo que le estaba preguntando a María? ¿Por qué yo necesito que el anestésico ideal tenga baja solubilidad en sangre transportada? Para alcanzar un mayor efecto, sí, pero ¿por qué? María, vamos a ver qué dice, creo que para que no se disocie y pueda dar, ¿cómo que no se disocie? Estamos hablando de un gas. No sé si hay alguien que quiera contribuir con la respuesta. Pero un montón pusieron la solubilidad en sus respuestas. Un montón pusieron. Entonces, yo necesito que tenga una baja solubilidad en sangre transportada, como yo les decía.
y ese coeficiente de partición, sangre y gas, ¿verdad? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en esta diapositiva, tengo el óxido de nitroso que tiene una baja solubilidad. Entonces, entra el óxido nitroso, pasa para que transportarlo al sistema nervioso central, va a ir en la sangre, pero tiene baja solubilidad, y cuando llega al cerebro, pues ejerce su acción depresora y pasa prácticamente al cerebro y ya luego se elimina. Pero yo tengo el alotano, por ejemplo, tiene alta solubilidad. Entonces, entra el alotano al alveolo, se solubiliza en la sangre para ser transportada, pero como es alta solubilidad, miren, únicamente me llega un poquitito al cerebro. Entonces, solo está pasando de poquito en poquito porque se me queda disuelto. No logro yo que pase y que llegue al sistema nervioso central, que en este caso pues estamos hablando del cerebro, para que pueda hacer su acción. Entonces era lo que yo les decía, el anestésico ideal tiene que tener baja solubilidad en sangre transportada para que no se me quede en la sangre. Entonces el óxido nitroso pasa a la sangre. Estoy dando una gran cantidad porque ya vimos que necesita mucha cantidad, pero prácticamente todo me llega al cerebro y la recuperación es rápida. Pero si se me queda disuelto en la sangre y solo me llega un poquito, no llega el efecto. Entonces, yo, además de ver la concentración alveolar mínima que habíamos visto, también yo necesito ver la solubilidad que tenga en esa sangre transportada. ¿Quiénes me están levantando la mano? Solo veo que son 2 manos levantadas. Yo la levanté recién. Sí, Virginia. Gracias. Es que solo quería ampliar lo que mis compañeros habían escrito y que es lo que yo también me comparo mi respuesta. Porque Ajá. si se solvata nuestro medicamento o nuestro activo, pues ya se va a excretar con facilidad. Entonces, puede regresar al anterior. Es que decía que si tiene mayor solubilidad, su efecto es también corto, ¿verdad? Ajá. Y tiene una rápida recuperación. Una rápida recuperación. Entonces, por ejemplo, esa anestesia no se la aplicaríamos a alguien que va a tener hay que estar en un quirófano. Tal vez se lo pondríamos tal vez a una parte de la piel. Eso pienso yo. Y el otro es de que si es como algo más apolar o que no es hidrofílico con la sangre, sí, no es hidrofílico o no se solata con la sangre, yo supongo que el cuerpo empieza a envolverlo más. Entonces puede ser que cuando llega al cerebro ya esas barreras que lo envolvían de la sangre, pues ya llega al cerebro y llega más completo, ¿cierto? No sé si me expliqué bien. Esto último, más o menos, pero tú me decías del hidrofílico, ¿qué? Sí, es que la sangre yo pensé que era hidrofílica, entonces era más polar. La sangre, o sea, en la sangre sí va a poderse disolverse sustancias más polares. Las más apolares van a tener un mayor acceso, por ejemplo, al sistema nervioso central, porque atraviesan barrera hematoencefálica. Sí, Fátima me estaba preguntando, en este caso también es necesario que sea liposoluble para atravesar la barrera hematoencefálica. Hay una serie de factores. Si ustedes leyeron, hay 2 teorías. Una que se relacionaba a la lipofilicidad de las sustancias y la otra de los canales iónicos en relación a las proteínas. Entonces, ya se ha visto que
que en los anestésicos generales, y por eso es que en este caso estamos hablando de un proceso en cierta forma más complicado, porque ustedes, si pudieron leer bien el artículo, yo ahora revisé lo de la plataforma de TED. Hoy sí, yo les digo, no vi lo que ustedes leyeron en la lectura perusal, ya no me dio tiempo, pero lo voy a revisar. Entonces, yo necesito cierta lipofilicidad, pero también se ha visto que hay una serie de sustancias que no son lipofílicas, pero que también me van a ejercer esta propiedad de anestesia general. Entonces, por eso, en este caso estamos viendo, si ustedes se recuerdan química medicinal, cuando yo les hablaba de la clasificación de los medicamentos y que se hablaba si es por estructura química o aquellos que no pueden, no pertenecen a un solo grupo de medicamentos con una estructura química general. En el caso de los anestésicos generales, esa es la situación. Ustedes van a encontrar algunos sustancias que son estos gases como el éter, el ciclopropano, el óxido nitroso, que ustedes ven cuál es la fórmula química de ellos, y ustedes van a encontrar los intravenosos, que ya tienen otro tipo de estructura química y que ejercen también la anestesia general, pero de otra manera. Entonces, aquí no tenemos una estructura general porque si ustedes pusieran atención, hay diferentes mecanismos. Entonces, necesitamos en ciertos momentos algunas sustancias liposolubles, pero también necesitamos que interactúen con los canales iónicos. Y Andrés me preguntaba que si la recuperación se refiere a la cantidad de anestésico que llega al cerebro. No, la recuperación es que yo me despierte. La recuperación es que no siga dormida, que no siga inconsciente. Esa es la recuperación. Y la concentración alveolar mínima, estamos hablando de la cantidad de sustancia o de fármaco que nos llega a los alvéolos. Entonces, esa no tiene que ver con el coeficiente, esa tiene que ver con el coeficiente del aire inspirado, o sea, la cantidad que me va a llegar a los alvéolos, cuánto necesito yo para que comience a ejercer un efecto anestésico. Entonces, ustedes ven, esto es lo que es esa concentración, ay, perdón, por quererles marcar, una concentración alveolar mínima, pero aparte yo tengo que ver cuál es el coeficiente de perdición, sangre-gas, o sea, de lo alveolo para que me pase a la sangre, y aceite-gas, que es cuando yo necesito que me pase al cerebro. Entonces, eso es los diferentes parámetros que se manejan. Entonces, la concentración alveolar mínima es solo la cantidad de gas que debe entrar a los alvéolos y para que pueda ejercer una acción anestésica. Hans me escribe aquí que él había leído con un artículo que el término recuperación es el estado del paciente luego la anestesia. Sí, o sea, recuperación es cuando ya se despierta la anestesia. Por eso una solubilidad baja tiene más potencia y produce un efecto rápido de anestesia. Por eso es que yo les hablo del óxido nitroso. Tiene una baja solubilidad, sangre-gas. Entonces me llega rápido al cerebro, pero también se elimina más rápido porque ya salió el alvéolo, pasó por la sangre, se fue al cerebro, me adurmió a la persona y también yo voy a tener una recuperación más rápida. El alotano, pues yo lo voy a administrar para que entre como gas. Va a entrar al alvéolo, va a pasar a la sangre, pero se solubiliza más en la sangre, se me queda más detenido en la sangre y me llega una cantidad menor y así cuesta más todavía que yo pueda eliminar todo el anestésico y por eso es que la recuperación se tarda más con este tipo de sustancias. No sé si ya les aclaré de acuerdo a lo que vi en el chat. Eso fue lo que vi de Hans. Así, ya
Y como decía Elizabeth García Salas, la recuperación es el tiempo que sale el paciente de esa inconsciencia de la anestesia. Entonces, pues aquí, con respecto a la pregunta que me hizo Fabiola, entonces, la concentración alveolar mínima es lo mínimo de gas que yo necesito que entre al alveolo para que tenga un efecto anestésico, sabiendo que del alveolo va a pasar a la sangre y que esto me tiene que llegar al cerebro. Ese es el camino. Y entonces, esta concentración alveolar mínima se relaciona con la concentración del anestésico en el aire inspirado. ¿Cuánta concentración tengo que tener yo que el paciente respire? Una vez alcanzado el equilibrio en la presión del aire alveolar y la presión de sangre del paciente. Y el gas desplaza al oxígeno inspirado en respiración. Entonces, y yo tengo que ver cuánto es que el paciente inhala y cuánto es que está exhalando para saber que lo está eliminando. En el artículo les mencionaban del óxido nitroso. Pues no sé si lo usan para eso, Virginia. Decía que requería una mezcla hipóxica. ¿Qué significa esto? Ana Alemán. Yo entiendo que eso es algo que no tiene oxígeno, licenciada. Exactamente. Y entonces el riesgo del óxido nitroso, o sea, el óxido nitroso en su fórmula sí tiene oxígeno, ¿verdad? Es NO2, no, ¿cómo es? N2O. Entonces, pero el problema es que como yo necesito tanta cantidad, ¿se dan cuenta? Yo necesito el 101% que entre al alveolo. ¿Qué significa eso? Que todo va a ser óxido nitroso. Entonces, ese es el riesgo del óxido nitroso. Y por eso es que se debe usar con cuidado. Y por eso es que nos sirve conocer el CAM de los diferentes anestésicos para saber cuál es la potencia. Entonces, de acuerdo a lo que pudieron leer ustedes, de paso que, no, de acuerdo a lo que pudieron leer ustedes, que les comienzan a hacer una descripción de cuando se empezó a utilizar el éter y luego el cloroformo y luego todo el desarrollo histórico, el anestésico general ideal debería ser no ser inflamable, por eso es que se dejó de utilizar el éter. Ser de un precio accesible, pues eso siempre es bueno para que no salga tan caro. No requerir de un equipo complicado para administrarlo, pero ustedes ya vieron en la foto que yo les puse más o menos los equipos que se están utilizando. Proveer relajación musculoesquelética adecuada, o sea, que haya una relajación musculoesquelética de acuerdo a las etapas de la anestesia. Producir inducción en forma rápida y sin complicaciones. No tener efectos en el miocardio o respiración a dosis anestésicas, o sea, que no me afecte el corazón, ni tampoco que me ponga en riesgo al paciente porque ya no pueda respirar. Ser química y metabólicamente estables. Ser suficientemente potente para permitir oxigenación adecuada, que eso es lo que les ponía el ejemplo del óxido nitroso, y tener un amplio margen de seguridad. Eso es lo que debería de reunir un anestésico general ideal. De acuerdo a lo que ustedes leyeron, ningún anestésico solo obtiene esos efectos deseables. Y entonces, ¿a qué se refería lo que decía el artículo Byron Hernández? ¿A qué se refería lo que era la anestesia balanceada? Byron Hernández. Buenas tardes, Byron. ¿A qué se relaciona lo que es, a qué se refería cuando hablaba en el artículo de la anestesia balanceada?
Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal, Fíjate Byron? disculpe ahí, más rápido. No sé si me vaya a Sí. equivocar acá, pero creo que consiste en como que van a ver una combinación para crear una anestesia general. ¿Una Una combinación de combinación qué? de agentes anestésicos. No sé si estoy ahí en lo correcto. Ya. Ujú. Ajá. ¿Te recuerdas algo que mencionaban? O sea, ¿te recuerdas de lo que De que era una proponían o mezcla de lo que... intravenosa y respiratoria, si no estoy mal. Ajá. Sí, de eso es lo que recuerdo. Bien, está bien, Byron. ¿Alguien que pueda complementar algo más? ¿Qué es lo que, si se recuerda de algo más que haya dicho el artículo? Sí, Jacqueline. Jacqueline. Yo leí, bueno, yo busqué aparte para saber bien Ajá. más o menos qué era la anestesia balanceada y como es como la combinación para que se reduzcan los efectos adversos asociados con ambos anestésicos, digamos, y que Ajá. y también sirve para minimizar el dolor y maximizar la comodidad y seguridad del paciente. Ya. Gracias, Jacqueline. Si ustedes se recuerdan cuando vimos los barbitúricos, yo les mencionaba los inductores de la anestesia, igual que con los benzodiazepínicos. Entonces, yo en la anestesia balanceada necesito combinar varios fármacos, varias de estas sustancias que me provocan depresión del sistema nervioso central, en la mayoría de los casos, que potencian sus ventajas individuales y reducen, como decía Jacqueline, los efectos adversos o los efectos nocivos. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, yo sé que el óxido nitroso no tiene tanta potencia porque ya vimos cuál es su CAM, pero yo sé que tiene una baja solubilidad y eso es una ventaja y que yo también, la persona se recupera más pronto porque se elimina más rápido. Sí, en el artículo les decía cabal, no, si yo quiero dar solo una sustancia, generalmente voy a poner o no voy a llegar a todas las etapas de la anestesia o puedo poner en riesgo al paciente. Entonces, digamos, hay una premedicación. Generalmente en esa premedicación yo puedo dar algún analgésico, una benzodiazepina como el diazepam, porque la persona está muy ansiosa porque va a entrar a una operación y algunas otras sustancias que me van a dar esa estabilización del sistema nervioso autónomo que les mencioné al principio. Luego yo voy a utilizar otras sustancias que me pueden servir para inducción. Esa inducción, yo les mencioné, ¿se acuerdan? El midazolam, se los puse todavía que lo que provoca es amnesia. Entonces es un benzodiazepínico que me provoca amnesia, que me va a calmar a la persona, por ejemplo, un relajante muscular como la succinilcolina, y ya puedo comenzar entonces con algún anestésico intravenoso. Y pues aquí en esta grafiquita pusieron el alutano, pero pues se usan otra serie de los que ustedes leyeron, intravenosos, y ya ustedes ven cuál es la ventaja y desventaja, les mencionaron de algunos. Y ven ustedes que tengo óxido nitroso. Y por eso les decía, si se habían fijado que en el artículo, incluso en el cuadro les aparece del anestésico con o sin óxido nitroso. Entonces, el óxido nitroso, ya vimos cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son sus desventajas. Entonces, solo el óxido nitroso yo no lo voy a utilizar mucho. Y luego yo voy a dar para mantenimiento sustancias que me van a seguir dando esa relajación muscular que necesito de la persona, porque no necesito que tenga ningún movimiento tónico clónico, o sea, de los músculos. Una relajación muscular, analgesia, inconsciencia, y luego incluso se pueden dar algunos medicamentos en la etapa de recuperación para que vuelva a tener el tono muscular la persona, darles algunos analgésicos, porque después de la operación, si se me va toda analgesia, me va a doler porque es como que si ustedes se hacen una cortada, pues
si hacen una cortada con un cuchillo les duele, pero después les sigue doliendo porque hay que oler herida, pues entonces lo mismo cuando una persona la opera. Entonces, si ustedes ven, a eso se refiere la anestesia balanceada. En la anestesia balanceada, les decía ahí la combinación de las sustancias, porque una sola sustancia, lamentablemente, como un anestésico general ideal, no lo he conseguido. Y una sola sustancia puede poner en riesgo a la persona. Como ustedes ya leyeron, también vieron que hay diferentes mecanismos de acción. Van a reunirse en grupo para trabajar un cuadrito en donde me van a plasmar cuáles son los diferentes anestésicos que se administran por inhalación y me van a completar la información que se les pide ahí, que realmente con el material que se les dio, pues ustedes ya tienen la información. Entonces ustedes van a encontrar en la plataforma de NERMS, yo les voy a asignar la tarea ahorita. La licenciada Nereida nos va a hacer favor de hacer grupos ahorita de Zoom para que se vayan a las diferentes salas y van a trabajar lo que son los anestésicos inhalados. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento no, licenciada. Gracias. No, vale. Entonces solo le vamos a pedir a Nereida que nos formen los grupos. ¿Cuánto tiempo, Luis? ¿15 minutos? ¿O 20? 20 minutos. Creo que sí, 20 minutos van a necesitar. Solo, permítame, voy a ver en qué sala le asignaron a usted para ver si no la pusieron en una sala donde hay pocos. Ah, no, esa es. Bueno. Yo solo Ya voy a están los cambiar grupos la hora generados, porque... chicos. Y les dejo también para compartir pantalla si necesitan. Yo solo